La crisis del oxígeno no da tregua. Cientos de personas continúan formando largas colas todos los días para llevarse a casa un poco de aire embotellado y mantener con vida a sus familiares con COVID-19. La semana pasada, el gobierno intentó hacerle frente a la crisis con un decreto de urgencia que declaraba el oxígeno bien esencial y recurso sanitario estratégico. Y entre otras cosas, dispone que se podrá utilizar oxígeno a partir de 93% de pureza y ya no exclusivamente el de 99%. El joven me ha mandado, me ha dicho que por acá le han de ingresar. ¿Por qué en el Perú se autoriza recién en medio de una seria crisis que está costando vidas humanas el oxígeno al 93%? ¿Por qué los establecimientos de salud pública estaban impedidos de adquirirlo para sus pacientes? No hay sustento ni técnico ni médico para haber emitido una resolución que ha dejado al país sin oxígeno en la situación más dura y más grave de la pandemia. Para producir oxígeno se utilizan básicamente dos métodos. El de criogenización, que implica elevados costos y permite obtener un oxígeno con una pureza de 99% que se transporta en estado líquido hacia los hospitales que lo necesiten. Allí es almacenado en tanques como este, instalado en la Villa Panamericana esta semana. Uno de estos tanques tiene la misma capacidad de almacenamiento que 230 balones de oxígeno. El oxígeno se almacena a temperaturas muy bajas, Está líquido. que permite su estado líquido, lo cual permite almacenar mayor volumen, y luego sale por estas tuberías que pueden ver que están completamente congeladas. Claro, el oxígeno líquido se está convirtiendo en gaseoso. Se está convirtiendo en gaseoso para ser llevado a través de las tuberías, y lo que estamos viendo es el descongelamiento de la parte externa que se produce porque están en temperaturas por debajo de los 100 grados acá en este proceso, ¿no? Una vez en estado gaseoso, el oxígeno es distribuido a través de tuberías hasta las camas donde yacen los pacientes. Es una red interna que se ha colocado alrededor de todas las camas que tenemos habilitadas en esta sala de observación. Son 100 camas que tenemos en este momento disponibles. ¿Cuántos pacientes hay? Tenemos 86 pacientes. El 100% de estos pacientes están con oxígeno, haciendo uso de este oxígeno en estos momentos. Y tenemos ya pensado, la próxima semana empezamos ya la construcción de una nueva sala de observación con la misma capacidad. El otro método de producción de oxígeno medicinal es el conocido como absorción, que es mucho más económico y permite obtener una pureza de entre 93 y 98%. En el Perú, ambos tipos de oxígeno medicinal eran utilizados de manera regular. Sin embargo, curiosamente, en el año 2010, el Ministerio de Salud incluyó en el Petitorio Único Nacional de Medicamentos solo al oxígeno con un grado de pureza de entre 99 y 100%. Lo que hace es imposibilitar, prohibir que los establecimientos de salud, postas médicas, centros de salud de todo el Perú, y no solamente del MINSA, sino también de Salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, no puedan consumir oxígeno al 95% o al 93%, que regularmente nosotros lo utilizábamos hasta antes de esa fecha. Todas las empresas que producían oxígeno medicinal por el método de absorción quedaron automáticamente imposibilitadas de venderle al Estado, cerrando el mercado de las opciones. Hay muchos grupos que presionan porque en el petitorio estén sus procedimientos, sus tratamientos, algunos sin fundamento técnico, algunos con fundamento técnico. Entonces, la idea principal es que el petitorio es una especie de carta de ciudadanía que legitima para que tú puedas proveer de estos recursos al Estado. Ese es el objetivo central del petitorio. La resolución ministerial 062-2010 fue firmada por el entonces ministro de Salud, Óscar Ugarte, actual integrante del Comando COVID y desde la semana pasada internado en el Hospital Rebagliati tras haber dado positivo en una prueba de descarte de coronavirus. La inclusión del oxígeno exclusivamente de 99% en el petitorio nacional provocó que solo las pocas empresas capaces de producirlo sean las únicas autorizadas para venderle al Estado. Hoy, todo el mercado, casi todo el mercado nacional de oxígeno lo manejan solo dos empresas. Linde, que es una empresa alemana, y A-Product, que es una empresa norteamericana. Todo nuestro mercado para el oxígeno medicinal es aportado por ellos, pero no han sido capaces de aportar oxígeno para los miles de pacientes que en esta pandemia padecían coronavirus, neumonía y tenían necesidad de oxígeno. Y eso ha ocasionado una escasez
Entre el 2008 y el 2010, Indecopi investigó a 3 empresas que actualmente son parte de las 2 compañías globales que dominan el mercado del oxígeno del Perú, y las encontró responsables de haberse repartido el mercado peruano de venta de oxígeno a Esalud. Las sancionó con multas que juntas suman casi 21 millones de soles. Sin embargo, las 3 empresas recurrieron al Poder Judicial y 7 años después el Estado peruano no logra aún cobrar. Y como contamos, el mismo año que Indecopi les impuso la sanción, el Ministerio de Salud incluyó en el Petitorio Nacional un oxígeno con un grado de pureza que prácticamente solo ellas comercializan en el Perú. Se optó por el rango más alto. Y se optó por el rango más alto con el argumento de repente que eso era mejor calidad, estábamos dando mejores servicios a las personas. Lo que ha generado es un problema grave porque ha generado monopolios. O sea, no todos pueden producirlos en este nivel de pureza. Solo de manera excepcional, los hospitales y centros de salud de las zonas donde fuera muy complicado llevar el oxígeno al 99% de pureza, se autorizaba la compra de oxígeno de entre 93 y 98% en balones, como en el caso de Loreto. Pero en todo el resto del país, los hospitales públicos debían comprar exclusivamente el de 99%. ¿Por qué el Ministerio de Salud estableció un estándar tan alto en el petitorio del 2010? La elaboración del petitorio no es discrecional digamos, a decisión de una persona, una oficina o una sola área. No, eso es una decisión consensuada, discutida, analizada entre múltiples actores de todas las sanidades del país. ¿Pero en qué se basaron? ¿Cuál fue el sustento? Entonces, eso es, los informes deben estar, supongo, en los archivos de la institución. No he tenido el tiempo para revisar esos informes. Lo que hacen las instituciones es llevar sus pedidos. Dice, mira, sería bueno incorporar esto. Eso es lo que hacen los otros. Y el que hace la centralización, la propuesta principal y el responsable, la autoridad en términos de productos y medicamentos y tecnologías es el DIGEMI. O sea, el DIGEMI no puede eludir esa responsabilidad diciendo, yo no tengo ninguna... Ellos son los principales responsables. En el 2017, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de Esalud aprobó el uso de oxígeno medicinal al 93% en pacientes oxígeno requirentes. Entre sus argumentos destaca que en su guía para la práctica quirúrgica segura del 2009, la OMS recomienda que el oxígeno administrado a los pacientes pueda variar entre el 93 y 99%. En el año 2009, la OMS ha reconocido como oxígeno medicinal aquel que tiene 93% de concentración o aquel que tiene 99% de concentración de manera por igual. Pero no solamente eso, en toda Europa usan oxígeno medicinal al 93%. Estados Unidos, Canadá y México usan oxígeno al 93%. Desde el 2017, Esalud sí utiliza oxígeno con 93% de pureza. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de oxígeno para fines medicinales con un 93% como mínimo, ¿no? Y eso es lo que nosotros venimos cumpliendo. Que ha permitido seguir comprando el 93% y que se use esta producción para el beneficio de sus pacientes. Y no ha habido ningún problema, no se ha afectado no ha generado ningún daño. Los pacientes han sido bien atendidos, los pacientes han sido recuperados. Las plantas que producen oxígeno medicinal al 93% tienen autorización de Digesa, pero están impedidas de venderle al Estado. Solo pueden hacerlo al sector privado y durante las últimas semanas a los familiares desesperados de los pacientes COVID. Claramente venden el oxígeno obtenido a través del método por absorción, ¿no? Porque lo venden en balones. Así es, sí, son métodos por absorción, pero Si no llega al 98%. Tendrían que llegar por lo menos al 93%. Que es donde se establece y se sabe que se puede usar con fines medicinales. Sin problemas. Igual mantiene con vida a las personas y prueba de ello es que todas estas personas vienen diariamente a cargar su balón de oxígeno que le permite mantener con vida a sus familiares. Entonces, esta misma experiencia que ellos tienen son las mismas experiencias que nosotros hemos tenido antes del 2010, en donde todos nuestros pacientes utilizaban este oxígeno y los recuperaba. Sin embargo, el Ministerio de Salud no bajó la valla del 99% hasta ya bien entrada la crisis del COVID y con el desabastecimiento de oxígeno por llegar. ¿Por qué el Estado no bajó la valla al 93% antes, si ya se veía venir una crisis de oxígeno como en la que estamos ahora? Mire, esas creo que son respuestas un poco más integradas.
las acciones que se van dando día a día, y cada día, sinceramente cada día siempre pasa algo nuevo, tanto en nuestro entorno como en nuestro país. No hay respuestas claras. Mientras tanto, la producción nacional de oxígeno medicinal no es suficiente para abastecer una demanda cada vez más alta. Ni siquiera los hospitales logran cubrir lo que necesitan sus pacientes para sobrevivir. Hace 3 semanas, ESalud puso en funcionamiento una planta que produce oxígeno por el método de absorción, es decir, con entre 93 y 98% de pureza en el Hospital 3 de Iquitos. Que este oxígeno lo puedes elaborar en la parte posterior de un centro de salud, de una posta médica, de un hospital, abaratando sus costos. En cambio, el otro oxígeno es un oxígeno caro, es un oxígeno que eleva los costos, que hace inaccesible el oxígeno a la población. Todos los hospitales y centros de salud debieran de tener sus propias plantas generadoras de oxígeno y distribuir, mediante cañerías empotradas en las paredes, el oxígeno para todos los pacientes. La escasez de oxígeno elevó el precio del mismo hasta volverlo casi impagable para miles de hogares que todos los días hipotecan lo que no tienen para mantener con vida a sus familiares con COVID-19. En un esfuerzo por corregir esta dramática situación, el gobierno publicó el decreto de urgencia 066, con el que, entre otras medidas, se autoriza el uso de oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93%, pero solo excepcionalmente por el periodo de crisis. Que de pronto ya lo puedo usar en los pacientes, de pronto ya tiene beneficios, pero excepcionalmente, es decir, que cuando acabe la pandemia, ya no vamos a poder nuevamente usar este oxígeno que ha salvado muchísimas vidas. ¿Por qué? Tendremos que volver a la historia anterior, esa que dice que tenemos que comprarle oxígeno al monopolio. Tenemos que en algún momento hacer una investigación de cuántas personas han muerto por falta de oxígeno por haber elevado tan altos estos estándares y no haberlos querido bajar. Quiero vivirlo más. Muchas interrogantes siguen sin respuesta. ¿Por qué en el 2010 se incluyó en el petitorio nacional exclusivamente al oxígeno con 99% de pureza? ¿Por qué no se bajó a tiempo la valla permitiendo que muchas empresas pudieran venderle al Estado oxígeno medicinal al 93%? ¿Una oferta más amplia de oxígeno medicinal hubiese evitado la escasez y la subida de precios? Y la pregunta más dolorosa, ¿cuántas muertes se hubieran podido evitar?